Bien, vamos a seguir con los temas de la unidad 1. Antes que nada, pido una serie de disculpas por algunos errores existentes en los videos anteriores. Pasa que estamos haciendo una experiencia nueva y también para nosotros es novedoso. Vamos a seguir con una serie de temas que están dentro de la unidad 1, dentro del programa de la unidad 1, y que están de algún modo no encadenados, son temas al contrario, no están encadenados, son una serie de temas particulares que vamos a ver. Después sí vamos a encadenar otros temas con lo que ya vimos en las clases anteriores. Vamos a ver primero una comparación entre el monto simple y el monto compuesto. ¿Se acuerdan? No estamos hablando de capitalización periódica y subperiódica, ni de operaciones financieras y de operaciones financieras simples y operaciones financieras complejas. Lo que estamos hablando en esta instancia es el monto de interés simple, es aquel que crece y tiene la forma de una función lineal, y el monto con interés compuesto que tiene la forma de una función exponencial. Son métodos de cálculo del interés. Vamos a ver los dos, vamos a compararlos, ¿sí? Vamos a hacer primero una comparación. Yo más que analítica, como dice ahí, la llamaría matemática, ¿sí? Lo primero que veamos es una comparación matemática. Veamos que sabemos que el monto con interés compuesto es igual a C sub n igual a C sub 0 por 1 más i elevado a la n. Esta función para un capital inicial de $1 va a tener esta forma. Va a ser una función de 1 más i elevado a la n, ¿sí? Si yo desarrollo por Newton, ¿sí? Si yo desarrollo por Newton, voy a tener que esto va a ser igual a 1 más n por i más n por n menos 1 por i al cuadrado sobre factorial 2, n por n menos 1 por n menos 2 por i al cubo factorial 3, y así sucesivamente. Recordemos, ¿sí? Por otra parte, que en el caso del interés simple, y lamento que no esté escrito acá, C sub n es igual a C sub 0 por 1 más i por n, ¿sí? Con lo cual, para una unidad de $1 yo tendré que el factor de capitalización, mi C sub n, iba a ser igual a 1 más i por n. En realidad lo que estamos comparando entonces es esta función con esta función que está aquí. ¿Está? ¿Se entiende? Vamos a ver. Entonces, este desarrollo está hecho para el monto con interés compuesto. Desarrollado Newton tendremos que si n es igual a 0, ya que está, voy a hacer una pequeña modificación. Disculpen, hago una pequeña modificación, en vez de llamarlo C sub n para que diferenciarlo, lo llamemos m. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un valor final, ¿sí? Pero para establecer una comparación que después se realiza más abajo. ¿Qué pasa si n es igual a 0? Si n es igual a 0, tendré que el monto de interés compuesto y el monto de interés simple son iguales, porque no hay capitalización. Si n es igual a 0, no hay tiempo, no hay capitalización, ¿sí? El valor final calculado es igual al calculado con el interés simple. Fíjense que si n es igual a 1, también voy a tener que ambos valores son iguales, ¿sí? O sea, cuando n es igual a 1, el monto de interés simple es igual al monto con interés compuesto. ¿Qué sucede si n es mayor que 1? En ese caso voy a tener que mi valor final calculado con interés compuesto va a ser igual, ¿sí?, al monto calculado con interés simple más una cantidad positiva. ¿Y por qué va a suceder eso? Y eso va a suceder dado que a partir del cuarto término todos los sumandos se anulan, ¿sí?, y queda una cantidad positiva. En cambio, si n es menor que 1, el monto de interés compuesto va a ser igual al monto de interés simple más una cantidad negativa. Esto es porque acá los positivos y los negativos se alternan, ¿sí?, en un orden de modo tal que siempre es más alto el término negativo, ¿sí? Entonces ahí tendré esta situación. Eso lo podemos ver más claramente y acá, discúlpeme que voy a borrar todo lo que yo escribí, si no, ahí está. Vamos a ver que en ese caso, esto se ve claramente en el gráfico. El gráfico del monto de interés simple es una función
lineal, mientras que el monto de interés compuesto es una función exponencial. ¿Cómo va a estar dado? Como vimos recién, cuando n es menor que 1, el monto de interés simple es mayor que el monto de interés compuesto. ¿Sí? Y cuando n es igual a 1, ambos son iguales. Y a partir de n igual a 1 es mayor el monto a interés compuesto. Esto es lógico. Ahora vamos a ver, ahora hagamos un pequeño análisis que a mí más me interesa. Porque hemos visto el monto a interés, esta situación que se presentaba con el monto de interés simple, el monto de interés compuesto, lo hemos visto gráficamente y lo vemos, lo hemos visto matemáticamente y lo vemos gráficamente. Ahora, cuando lo vemos gráficamente, podemos hacer un análisis lógico. Cuando n es menor que 1, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? No se va a producir la capitalización de interés compuesto. Cuando n es igual a 1, va a haber una sola capitalización en el periodo de tiempo. Ahora, cuando n es mayor que 1, ¿qué sucede? Los intereses se van acumulando al capital en el método de interés compuesto. Entonces, el interés actúa sobre un monto cada vez mayor y es lógico que entonces, si los intereses se vayan agregando al capital, transformándose en capital y ese monto sea mayor. No se olviden que acá es como que si yo sacara la plata y la volviera a poner siempre al capital inicial y el interés se aplica sobre ese mismo capital. Entonces, es lógico que esto sea así. ¿Tá? Entonces, esa sería una comparación analítica financiera. ¿Tá? Con esto terminamos esta comparación entre ambos valores, entre ambos montos, y vamos a ver el tema que sigue, que es un temita que hoy está en auge, porque de vuelta tenemos el fenómeno de la inflación en nuestro país. Vamos a ver qué sucede con la tasa de interés y las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. Y ante esa situación vamos a tener tres tasas que vamos a tener que desagregar para llegar a la tasa aparente. ¿Qué es la tasa aparente de interés? A ver, se los explico muy en términos prácticos. La tasa aparente de interés, cuando a mí me dice el banco, ¿sí? Hoy, que tengo un interés de un 36% anual, ¿sí? Que ese es el interés que me da. ¿Es ese el interés real que yo voy a ganar? ¿Voy a ganar un 26%? No. ¿Saben por qué no voy a ganar, chicos, un 26%? Porque existe la inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué es la tasa aparente de interés? Es la tasa que me están enunciando sin tener en cuenta la inflación, ¿sí? Sin tener en cuenta la inflación, sin tener en cuenta el efecto de la inflación sobre esa tasa, para decirlo de otra manera, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la tasa real? La tasa real es la que sí, y ya la voy a definir específicamente, una tasa que voy a calcular influenciado teniendo en cuenta los efectos de la inflación. Y la tasa de inflación ustedes la conocen porque estudian en economía, es una tasa, ¿sí? Que es la tasa que mide la variación en el poder adquisitivo de la moneda. Vamos a ver cómo hacemos esta desagregación para llegar a una tasa aparente, para llegar a una tasa real. ¿Sí? Y vamos a considerar la siguiente situación. Consideremos un capital al momento cero que llamamos C sub 0, un precio al momento cero y una cantidad de bienes que compramos al momento cero. Ustedes saben que el capital a un momento determinado es igual al precio por cantidad de bienes, ¿sí? Entonces, el capital en el momento cero va a estar dado por el precio de ese momento, por la cantidad de bienes al momento cero. Tomemos la misma situación en un momento posterior, en un momento 1. Yo tendré que el capital al momento 1 va a ser el precio al momento 1 por la cantidad de bienes que puedo comprar al momento 1, ¿sí? Entonces, tenemos esta situación, recuerden, C sub 0 igual a P sub 0 por K sub 0, C sub 1 igual a P sub 1 por K sub 1. Vamos a ver cómo sigue esto. Entonces, a partir de ahí yo puedo, no se olviden que una tasa, ¿qué es lo que era? Y de paso repasamos siempre el concepto de tasa. Tasa es una relación, una relativización de algo respecto de una diferencia respecto de algo que le dio origen, ¿sí? Entonces, la tasa de este interés aparente la podemos indicar que podemos establecerla a través de un modelo que dice que es igual a C sub 1 menos C sub 0 sobre C sub 0, ¿sí? La tasa de inflación también la podemos establecer a través de una relación P sub 1 menos P sub 0 respecto de mi precio inicial, ¿sí? Y la tasa real, ¿cómo la vamos a expresar? Y empezamos a analizar en términos de cantidad de bienes. La cantidad de bienes en el momento 1 menos la cantidad de bienes que podía comprar en el momento 0 respecto de la cantidad de bienes que yo podía comprar en el momento 0.
¿sí? Entonces, yo tengo estas tres tasas. Fíjense que yo a partir de despejando esto, fíjense que me queda C sub 1 menos C sub 0 sobre C sub 0, me va a quedar C sub 1 menos 1. Yo puedo pasar al otro término y me queda 1 más I igual a C sub 1 sobre C sub 0. 1 más alfa igual a K sub 1 sobre K sub 0 y 1 más beta igual a P sub 1 sobre P sub 0. Recordemos, ¿sí? Es decir, recordemos qué cosa, que C sub 1 era igual a K sub 1 por P sub 1, lo hemos dicho en la filmina anterior, lo hemos visto, y C sub 0 igual a K sub 0 sobre P sub 0. Si yo reemplazo cada una de estas expresiones, me va a quedar que 1 más I, o sea, el factor de capitalización con una tasa aparente, igual a 1 más alfa, que es un factor de crecimiento real del capital, por 1 más beta, que es el crecimiento de la inflación. Despejando me va a quedar en consecuencia que esta tasa real va a ser igual a 1 más I sobre 1 más beta menos 1. ¿Tá? Lo interesante de esto es que estamos estableciendo, fijando cuál es nuestra tasa aparente de interés, ¿sí? Estamos fijando cuál es nuestra tasa real, perdón, de interés, a partir de una tasa aparente y de la tasa de inflación. Entonces, ¿qué va a ser la tasa real de interés? Es una tasa que me mide el crecimiento del capital, pero medido en ¿qué? En términos de cantidad de bienes que nosotros podemos adquirir. Repito, tasa real de interés, una tasa que mide el crecimiento del capital, pero medido en términos de cantidad de bienes que podemos adquirir. Bien, yo haría si apago un poco la luz, voy a hacer un gráfico de esta situación, ¿sí? Yo puedo agarrar y plantearse la siguiente situación, para que tengamos idea. Vamos a medir 0, el tiempo. Si yo tengo que este es mi crecimiento con la tasa real de interés, vamos a poner un C sub 0, ¿sí? Vamos a ver un C sub 0. ¿Qué pasa? Este es el crecimiento a partir de 1 más I. ¿Qué pasa si yo tengo una inflación que me hace, que digamos que me indica que el crecimiento se da de otra manera? Yo voy a tener que, puede ser que el crecimiento real sea de este tipo, 1 más alfa. ¿Por qué? Porque la inflación, ¿sí? ha sido mayor a... perdón, en este caso la inflación hizo que decrezca mi crecimiento real, que mi crecimiento real sea menor. ¿Y qué puede pasar si la inflación, ¿sí? es mayor todavía? Se puede llegar a plantear que yo tengo un decrecimiento de mi capital, ¿sí? Esto es que yo tenga una tasa real que me haga que mi capital en términos reales sea inferior. ¿Tá? Espero que se logre ver. Yo se los explico aparte gráficamente con un ejemplo numérico. ¿Qué pasa con el ejemplo que yo decía? Si me dicen que mi tasa de interés es un 36% y tengo un 40% de inflación, obviamente voy a tener una tasa real en términos negativos, ¿sí? O sea, cuando la tasa de inflación es superior a la tasa aparente de interés, tengo una tasa real negativa. ¿Tá? Espero que les haya quedado claro y que les sirva este temita que estamos, digamos, es un tema que está en auge porque tenemos una tasa de inflación bastante grande en nuestro país. Seguimos entonces. Yo les dije que esto se trataba de varios temas que se encontraban, voy a borrar, a ver si logro borrar bien, que se trata de varios temas independientes que están dentro del programa, ¿sí? Vamos a ver el tema que sigue, que es el tema de tasa media de interés. Este tema de la tasa media de interés es en realidad un tema demasiado simple. Hablemos, a ver, son tasas promedio. Y que el tema de las tasas promedio se
lo van a tener que calcular en alguna instancia, en algunos casos prácticos, sin necesidad de recurrir quizás a estos modelos, pero recurriendo a los factores de capitalización. Vamos a ver, ¿qué es lo que digo con este tema de tasa media de interés? Lo que se busca es determinar una tasa media de rendimiento para dos situaciones que estamos planteando, que existan pluralidad de tasas o pluralidad de capitales. O sea, muchas tasas en una sola operación o muchos capitales en una sola operación. Una primera situación es que un solo capital colocado durante cierto tiempo con variación en las tasas de interés. Y aquí vamos a ver uno de los modelitos que vimos alguna vez cuando hablábamos de monto con tasa variable. Fíjense que acá C sub 1 es igual a C sub 0 por la productoria de J igual a 1, ¿sí? Hasta J igual a N de los factores de capitalización 1 más I sub J, ¿sí? O sea, de algún modo yo lo que tendría, no sé si está en la próxima diapositiva, voy a ver si se acuerdan, no, está, volvamos a la situación inicial, a la situación 1, tengo la siguiente situación, ¿sí? Voy a tener C sub 0 por 1 más I sub 1, por 1 más I sub 2, por 1 más I sub 3, por 1 más I sub n, ¿sí? Esta sería el valor. ¿Y qué es lo que yo digo? Si yo tomo un valor inicial 0 y tomo, ¿sí?, una tasa, acá hay una I y sobre esa I hay un pequeño segmento para indicar que se trata de una tasa media. Estamos hablando de esta nomenclatura, por si no se logra ver, bien ahí, ¿está? Entonces, esta tasa que está acá, esta tasa promedio, estoy diciendo que sería una tasa media. Si yo igualo ambas expresiones, voy a tener la productoria de los factores de capitalización por 1 más psi a la n, siendo esta I la tasa promedio, la despejo y tengo mi tasa media de interés, que va a ser igual a la raíz enésima de la productoria de los factores de capitalización con I variable de J igual a 1 hasta n, menos 1 estando este menos 1 fuera de la raíz, ¿sí? Este sería el caso de la primera situación. ¿Qué sucedió? Yo tuve varias, a ver, se lo explico de manera más sencilla. Tengo una tasa del 0,10, del 0,20, del 0,15, del 0,18 y lo que hago es igualar la capitalización, ¿sí?, tomada en n periodos, ¿sí?, a esa tasa por una única tasa promedio, ¿sí? Igualo todo eso con una tasa promedio. Esto de algún modo lo van a ver en algunos casos prácticos sacando tasas promedio, tasas medias. Vamos a ver la situación 2. Volvamos un poquito a la anterior para volver a explicar de qué se trataba. Capital pluralizado o atomizado en instituciones financieras diferentes que ganan intereses a sus respectivas tasas. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Acá se trata de capitales colocados en el mismo periodo de tiempo, ¿sí?, en distintas instituciones financieras o con distintas alternativas de inversión y que ganan intereses a cada una de sus respectivas tasas. Esto es distinto porque no se trata del único capital colocado, acá se trata de distintos capitales. Veámoslo en el modelito, que es lo que queremos decir. O sea, mi monto valor final va a ser igual a el capital 1 colocado en el periodo de tiempo una tasa, el capital 2 colocado en el periodo de tiempo otra tasa, el capital 3 colocado en el periodo de tiempo otra tasa y el último capital colocado en el periodo a esa tasa. En ese caso yo puedo decir que esto es igual ¿a qué cosa? A una sumatoria de los distintos capitales. O esto es una sumatoria de J igual a 1 de los C sub J por 1 más I sub J elevado a la N. ¿Está? Por otro lado, yo puedo decir que tengo un capital final que va a resultar del promedio, ¿sí?, de estas tasas. Y ahí voy a de vuelta a tomar este modelito tomado la I como tasa media. Si yo igualo ambas expresiones, voy a tener que mi tasa media despejando va a ser igual a la raíz enésima de esta sumatoria, la sumatoria de todos los capitales, ¿sí?, tomado n periodos, sobre C sub 0 menos 1. ¿Tá? Son dos situaciones distintas y las dos deben distinguirse. Bien, visto estos dos temitas, sigamos.
Y acá ahora sí entramos a otro tema bien propio de la materia y vinculado con lo que vimos más, vamos empezando de vuelta a vincularlo con los primeros temas y con lo que decíamos al inicio. ¿Qué es lo que decíamos al inicio? Hablábamos de que la capitalización podía asumir dos formas, una forma discreta y una forma continua. La forma discreta era la cual los intereses se acumulaban en forma periódica, en periodos regulares e infinitos, al capital, produciéndose este fenómeno de transformación de intereses al capital. Una verdadera teoría del interés, es más, la teoría general del interés, plantea una cuestión, lo dicen algunos autores, de que la verdadera capitalización no admite, sino por una cuestión estrictamente práctica, pensar que es discreta y que la verdadera capitalización es continua. Esto es, que se va produciendo en cada instante de tiempo, que no existe argumentación que no sea práctica para justificar que la capitalización no sea continua. Esto es, estamos en presencia de la teoría general del interés, concebida como capitalización en forma continua, o sea, la transformación de intereses en forma continua. Los intereses van generándose en forma continua, en cada instante de tiempo. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros y abordando esta teoría? Vamos a trabajar con dos objetivos. Esto ustedes generalmente se lo estudian de memoria, lo buscan hacer al desarrollo de memoria. Yo voy a tratar de por lo menos guiarlos para que no sea así. Vamos a ver y vamos a tratar de determinar dos cosas. Primero la tasa instantánea de interés y después el monto con interés continuo. Para esta primera etapa de determinación de la tasa instantánea de interés, vamos, aunque ustedes no crean, volver al tema del concepto relativo del interés. Tomemos un capital al momento inicial t y indicamos que se trata de f de t, f sub t. El capital luego de transcurrido una cantidad determinada de tiempo, de t periodo, ¿y por qué llamamos de t? Y llámale porque ese periodo de tiempo va a ser muy, muy pequeño, por eso hablamos de diferenciales de tiempo. ¿Sí? F de t más un delta de t, más un incremental del tiempo, va a ser de capital transcurrido ese periodo, ese t periodo, ¿sí? El delta de f de t, o el incremento que se produce en la función del capital inicial, va a ser del interés generado o incremento de la función. Y el delta de t al que vamos a llamar h es el tiempo de evolución del capital, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi interés generado en términos absolutos? ¿Se acuerdan del interés en términos absolutos? ¿Sí? Era el capital final menos el capital inicial. Entonces, mi capital, el interés, ese absoluto, va a ser igual a un f de t más h, f de t más delta de t, recordemos que delta de t lo hemos indicado como h, menos f de t. Este sería el interés generado en términos absolutos. O sea, estamos yendo a la idea de tasa de interés tal como la veíamos en términos discretos. Capital, el interés absoluto, capital final menos capital inicial. Luego de eso, vamos a hacer una cosa. ¿Qué es lo que hacíamos para buscar la tasa? Relativizábamos respecto de dos aspectos. Relativizábamos respecto del tiempo y respecto del capital inicial. Esto es como yo les decía, para que no lo aprendan de memoria, vamos a hacer la relativización. No es que se nos ocurre y que de memoria digo, tengo que dividir por h. No es que tengo que dividir por h, tengo que relativizar respecto del tiempo. Entonces, lo que hago es, a mi interés absoluto, relativizarlo respecto al tiempo. ¿Cuál era mi tiempo? H. ¿Se entendió esta parte? Espero que sí. O no me lo pueden contestar, están detrás ustedes de esta afirmación. ¿Sí? Entonces, hecho esto, ¿sí?, vamos a tener en cuenta una situación. Como este tiempo es muy, pero muy pequeño, ¿sí?, es infinitamente pequeña, vamos a tomar el límite cuando este h tiende a 0. ¿Sí? Vamos a tomar el tiempo cuando h tiende a 0. Fíjense que si yo tomo el límite cuando h tiende a 0 de f de t más h menos f de t sobre h, estoy en presencia de ¿qué? En presencia de la derivada de la función respecto del diferencial del tiempo. Esa diferencia no es otra cosa que la derivada de la función. O sea que esta parte me indica que estoy en presencia de la derivada de la función. ¿Y qué me falta entonces para llegar a
la tasa de instantánea de interés. Me falta relativizar respecto del capital inicial, o sea, dividir este valor que obtuvimos respecto de mi f de t, que es mi capital inicial. Con lo cual tenemos que la tasa instantánea de interés va a ser la derivada de la función respecto de la función, no es otra cosa. Obtenemos así la tasa instantánea o fuerza de interés, que era el primer paso que nosotros buscábamos obtener, buscábamos lograr. ¿Sí? Primera parte. ¿Qué sigue a esto? Vamos ahora a buscar el monto, ¿sí? Entonces, partimos de la tasa instantánea de interés. Partiendo de la tasa instantánea obtenida. ¿Y qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que el cociente entre la derivada de la función y la función no es otra cosa que la derivada del logaritmo neperiano de la función. ¿Sí? ¿Ah? Entonces yo tengo acá que esto es igual a la derivada del logaritmo neperiano de la función. Fíjense que haciendo un traspaso de términos, yo puedo escribir esto como la tasa instantánea por el diferencial del tiempo es igual a la derivada del logaritmo neperiano de la función. Esta expresión que está acá se conoce como ecuación diferencial del monto. ¿Por qué del monto? Porque a partir de acá voy a buscar obtener el monto. ¿Por qué? A esta expresión, paso a la siguiente diapositiva, ¿sí? A esta expresión lo que voy a hacer es tratar de determinar el monto en función de este capital inicial, integrando entre 0 y n, ¿sí? Que es el periodo de colocación. Este n va a ser un n muy particular porque es un n muy chiquito, ¿sí? Entonces voy a tener que integro ambas expresiones de la ecuación diferencial del tiempo y aplico propiedades del cálculo integral, ¿sí? Voy a tener que, acá estoy trabajando solamente el segundo término de la igualdad. Este va a ser el logaritmo neperiano de f de t entre n y 0, que es igual a ¿qué cosa? Al logaritmo neperiano de mi función en n menos el logaritmo neperiano de mi función en 0, que al ser una diferencia es igual al cociente del logaritmo neperiano de f de n sobre f de 0, ¿sí? Entonces, yo puedo a partir, fíjense que lo que trabajé es la segunda expresión del segundo término. Yo lo que voy a hacer a partir de acá es despejar f de n. ¿Y qué es lo que voy a hacer para despejar f de n? Me va a quedar, y aplicando logaritmo y el valor e, me va a quedar que f de n va a ser igual a la función inicial, o sea, al capital inicial f0, y toda la expresión que estaba en el primer tiempo va a quedar como exponente de e, ¿sí? F de 0 por e elevado a la integral entre 0 y n de la tasa de interés por el diferencial del tiempo. Esta fórmula es la fórmula general de la capitalización, válida para cualquier régimen. Si ustedes agarran Gianneschi van a ver que después de esto, y depende de la función que yo tome, puede asumir distintos valores. A nosotros por lo pronto lo que nos interesa es que, tomada esta fórmula general de la capitalización para el monto continuo, y tomando un régimen de, acá voy a borrar esto y veamos la próxima diapositiva cómo me va a quedar, tomando que la tasa es constante. Si mi tasa es constante, ¿qué es lo que me va a suceder? Me va a quedar que esta expresión f de n, que es la misma que estaba antes, igual a f de 0 por e elevado a la integral, me va a quedar que esto es igual a f de 0 por e, ¿sí? Me va a quedar la tasa por n, ¿sí? Porque acá me aparece un valor unitario multiplicando, ¿está? Entonces, esto que está acá, ¿sí? No es otra cosa que el monto con capitalización continua. Reemplazo f de n por c sub n y f de 0 por c sub 0, me va a quedar que esto es igual a c sub 0 por e elevado a la delta de n. Logré mi segundo objetivo, que es buscar el monto con interés compuesto. Recuerden una cuestión, y se los advierto, estoy considerando que la tasa es constante, ¿tá? Estoy considerando que la tasa es constante. Vamos a ver, aprovechando que está, vuelvo, perdón, a la diapositiva anterior, después vamos a volver a hablar sobre esto, porque hay otra forma de llegar. Es decir, acá ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando una forma de deducción. Yo podría haber utilizado otra fórmula de deducción. Podría haber utilizado
a llegar a través de un límite de la tasa convertible. Lo vamos a ver cuando veamos los límites más adelante, ¿sí? Pero este es un modelo, ¿sí? Para llegar, también está en el librito del contador Inamorato, si lo quieren ver, ¿sí? Capaz con alguna variante, pero una forma de llegar, ¿sí? al monto con interés continuo. Vamos a ver qué sigue. Este otro tema que está suelto por ahí, ¿sí? Y estoy siguiendo el orden que está en el programa, creo, que es ajuste a la función exponencial de capitalización. Discúlpeme que vaya y vuelva, pero estoy de vuelta en un tema puntual, un poquito aislado. Y esto de vuelta vuelve a tener importancia en periodos inflacionarios. ¿Qué sucede? Sucede que en algunos casos la función de capitalización o la capitalización asume valores muy altos cuando las tasas son muy altas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, y se lo grafico de manera sencilla, crece demasiado y muy de golpe en poco tiempo, ¿sí? ¿Está? Crece demasiado en muy poco tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de los ajustes a la función exponencial de capitalización? Atenuar ese crecimiento, que en algún momento ese crecimiento se detenga y asuma esta forma, ¿sí? Asuma una forma, a ver si se entiende, que sea decrecientemente creciente, a ver si se entiende, o sea, que crezca en forma decreciente. No, en ningún momento tiene que dejar de crecer, porque si no estamos en presencia de una descapitalización y no de una capitalización. Es más, hay un punto máximo de crecimiento que es un periodo N en el cual el capital no puede decrecer. Ese se llama punto máximo. Hay una forma de deducir este modelo de punto máximo, que es un N, deducir un valor en el tiempo, ¿sí? Que es muy larga y compleja, que por ahora no nos interesa que lo sepan. Sí que yo puedo atenuar este crecimiento. ¿Cómo puedo atenuarlo ese crecimiento? De dos formas. Una modalidad es que las sucesivas capitalizaciones varíen en progresión geométrica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer, ¿sí? Que voy a multiplicar a mi factor de capitalización por otro factor de capitalización. Lo vemos de todos modos, ya vamos a ver por qué digo que K es apenas superior a 0. Veámoslo porque esto está desarrollado en la diapositiva siguiente, vamos a ir yendo y viniendo de diapositiva. ¿Sí? Fíjense cómo sería en el caso de la variación de las sucesivas capitalizaciones. Tengo que en el primer periodo es 1 más I. En el segundo periodo, no se olviden que en mi caso ¿qué dije en el anterior? Que es apenas, ¿sí? Superior a 0, o sea, su 0,5%, digamos, ¿sí? 0,05. ¿Qué sucedería? Que yo ajusto mi factor de capitalización, ¿sí? Ajusto mi factor de capitalización por un valor cercano a 1, ¿sí? Pero es inferior a 1. Al ser inferior a 1 lo hace decrecer un poco. En el tercer periodo voy a tener 1 más I por 1 menos K por 1 menos K, o sea 1 más I por 1 menos K al cuadrado. En el cuarto periodo tendré 1 más I por 1 menos K al cubo. Reitero, lo que estoy ajustando es a través de un factor, ¿sí? Que es 1 menos K, que estará elevado a la potencia correspondiente según el periodo. Así, en el enésimo periodo tendré 1 más I por 1 menos K elevado al n menos 1. Esto, en definitiva, me permite llegar al modelo que está puesto acá en la filmina anterior, que me indica que C va a ser igual a la productoria de 1 más I por este factor de corrección, 1 menos K elevado a la t menos 1, desde t igual a 1 hasta n. Así, reiteramos, este K es ligeramente superior a 0 y me está ajustando el factor de capitalización. La segunda posibilidad es que las tasas varíen en progresión geométrica. ¿Qué es lo que yo voy a ajustar en este caso? Lo que voy a ajustar son las tasas, ¿sí? Voy a llegar a este modelo. En este caso, fíjense que K es ligeramente inferior a 1. Para decirle un ejemplo, K sería un valor equivalente a 0,95. Veamos en el desarrollo periodo a periodo. En el primer periodo voy a tener 1 más I. Y en el segundo periodo, fíjense que lo que ajusto y multiplico es la tasa I por K. Si K es levemente inferior a 1, voy a tener que I, por ejemplo, de 0,50 estará ajustada por un valor
cercano a unos 0,95. Lo que estoy haciendo es ajustando, disminuyendo en cierta medida, la medida es K, perdón, en cierta medida el valor de la tasa. Tendré 1 más I por K, 1 más I por K al cuadrado en el tercer periodo, en el cuarto periodo 1 más I por K al cubo, en el enésimo periodo 1 más I por K elevado a la n-1. Acá lo que estoy ajustando es la tasa. Y llega un modelito de tipo general, como el que hemos visto en la filmina anterior, que dice que el valor final va a estar dado por una productoria de 1 más I. Acá en realidad es una única I porque la I en principio no varía, por K elevado a la T menos 1. No varía la I que se ajusta, aclaremos, pero sí varía porque el valor de K va modificándose periodo a periodo, ¿sí? Por K elevado a la T menos 1 desde T igual a 1 hasta N, ¿sí? De este modo vamos a lograr nuestro objetivo, que es, como lo dije anteriormente, hacer que el crecimiento sea decreciente, siendo quizás contradictoria la expresión, pero eso es nuestro objetivo. Pero tiene que ser decreciente hasta un límite, crecer en forma decreciente hasta un límite en que no alcance a ser decreciente del todo, ¿sí? Porque si no estaríamos descapitalizando, como yo les dije, y no capitalizando. Acá terminamos esta serie de puntos diversos para entrar en un punto vinculado con todo lo que hemos visto anteriormente y ver los límites de las tasas. Vamos a ver en principio, borro esto que está acá, que viene del tema anterior, y vemos los límites de la tasa. Vamos a ver el límite de la tasa efectiva. Y vamos a tratar de verlo matemáticamente y un poquito también conceptualmente. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando digo conceptualmente, digo financieramente. Esto que está acá es la tasa efectiva. Si ustedes recuerdan, yo tenía que para un n igual a 1 más i' es igual a 1 más i sobre m elevado a la m. Para obtener el valor, ¿sí?, de i', ¿qué es lo que me bastará? Me bastará de pasar al otro término 1 y me queda esta expresión que es la que está acá y que es la que yo estoy tomando en el límite, que es la expresión, perdón, de todo, es la expresión de la tasa efectiva. Veamos en el límite inferior. El límite inferior lo voy a obtener cuando m tienda a 1. Fíjense que si m toma el valor de 1, voy a tener 1 más i menos 1, que es el valor de i. O sea, el menor valor que puede tomar la tasa efectiva es i, o sea, es la tasa nominal, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque si m es igual a 1, no existe la capitalización subperiódica. En ese caso, i' coincide con i. Estamos así en el caso concreto de un caso en que no hay capitalización subperiódica, reitero. I' es igual a i. La efectiva y la nominal son la única tasa que existe en el límite superior. El límite superior, voy a tomar el límite superior cuando m tiende a infinito. ¿Qué significa que m tiende a infinito? Que voy a tener infinitas capitalizaciones. La capitalización va a ser continua en este caso, pero va a ser continua y yo estoy buscando el límite en la tasa efectiva. Ojo con esto porque va a aparecer una nueva tasa continua que es una tasa efectiva continua, partiendo de mi tasa efectiva. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo puedo hacerlo de distintas maneras. Voy a optar por hacerlo buscando algún límite notable. ¿Qué voy a hacer para ello? Voy a tomar la expresión de esta i sobre m y voy a dividir ambos términos por i. Me va a quedar 1 y me va a quedar m sobre i. A su vez, multiplico, ¿sí?, y divido por i y voy a tener, ¿sí?, que 1 más 1 sobre m por i elevado a la m sobre i, ¿sí?, elevado a la potencia i. Quiero haber dicho bien m sobre i en este caso. Menos 1. ¿Qué tengo en esta expresión? Tengo el número e. Entonces voy a tener e elevado a la i menos 1. Esta es una tasa efectiva instantánea. Es una tasa que el contador Inamorato ha simbolizado muy inteligentemente en su libro como I2'. Podría decir que e a la i menos 1 también podría llamarla I2', porque en definitiva es una tasa efectiva instantánea, ¿sí?
¿Qué estoy significando con esto? ¿Cuál es la expresión? ¿Qué significa matemáticamente esto? Que estoy en presencia de una tasa continua que capitaliza en cada instante de tiempo, pero tiene parte de un rendimiento efectivo. Veamos gráficamente. Fíjense que, aparte, perdón, me falta aclarar, esta es una aproximación, no es un valor exacto, es un número aproximado. Y esa aproximación se va a ver más claramente en el gráfico. ¿Qué estoy graficando acá? Estoy graficando mi tasa efectiva, los límites de la tasa efectiva. ¿Cuáles son los límites? Vimos que cuando el límite inferior, el menor valor, es cuando M toma el valor de 1. Acá estoy tomando M capitalizaciones subperiódicas en el eje. Acá tengo M igual a 1, valor exacto, y el valor se aproxima cuando tiene infinito a E elevado a la I menos 1 o I2'. ¿Está? Esta es la situación del límite de la tasa efectiva. Veamos luego el límite de la tasa convertible. Vamos a ver la tasa convertible. Primero, no sé si se acuerdan ustedes cuál era la tasa convertible. La tasa convertible, yo tenía que 1 más I era igual a 1 más J sub M sobre M elevado a la M. Si yo hago, ¿sí? Si yo hago acá 1 más I elevado a la 1 sobre M igual a 1 más J sub M sobre M, y despejando J sub M voy a tener que J sub M es igual a esto, M por 1 más I elevado a la 1 sobre M menos 1. Y ese es el límite que voy a tomar de tasa convertible. Vamos a ver primero cuál es el límite superior, cuál es el mayor valor que puede tomar una tasa convertible. Acá es al revés, lo primero que busco es el límite superior. Y esto va a ser cuando M es igual a 1. Fíjense, acabo de borrar la expresión, está mal. 1 más I igual a 1 más J sub M sobre M elevado a la M. Cuando M es igual a 1, yo estaré en presencia que mi tasa convertible, el límite o el valor de mi tasa convertible no va a ser otra cosa que mi tasa nominal. O sea, el mayor valor que puede tomar la tasa convertible es la tasa nominal. Y esto se da cuando la capitalización, ¿sí?, subperiódica no existe. Esto es cuando M es igual a 1. ¿Ah? Veamos cuál es el menor valor que puede tomar la tasa convertible. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Tengo dos formas de hacerlo. Acá ustedes en la filmina pueden tomarlo de una manera y aplicar el L'Hopital y llegar a esta expresión. A mí particularmente me gusta mucho que lo veamos aparte de esta forma, ¿sí?, que lo veamos al límite en el factor de capitalización, no en la tasa, o sea, en este factor de capitalización, ¿sí?, que es la forma que está abajo en la filmina, ¿sí? Esto es, vamos a buscar el límite cuando M tiene infinito, ¿sí?, de 1 más J sub M sobre M elevado a la M. Ojo, estamos buscando el límite del factor de capitalización con tasa convertible. ¿Por qué me gusta esto? Porque de vuelta recurro al mismo recurso, vale la redundancia, que utilicé recién. Esto es de dividir acá en este segundo término de la sumatoria, tanto numerador y denominador, dividirlo por J sub M. Me queda 1 más 1 sobre M por J sub M, y acá multiplico y divido por J sub M. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar de vuelta el número E. Ahora, me quedaría E elevado a la J sub M, ¿sí? ¿Y esto qué sería? Este J sub M en realidad está mal indicado. Como vimos hace rato en la capitalización continua, la tasa de interés cuando la capitalización es continua, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo la simbolizábamos? La simbolizábamos a la tasa instantánea de esta forma, ¿sí? Por eso me va a quedar que este límite es igual a E elevado a la delta. Pero este es mi factor de capitalización, ¿sí? Este es mi factor de capitalización. ¿Qué me va a faltar para llegar, digamos, a mi factor de capitalización? ¿Qué tengo que hacer para... acá lo estoy igualando, fíjense que lo estoy igualando con mi factor de capitalización de 1 más I, ¿sí? Lo estoy igualando con mi factor de capitalización. Con lo cual, mi tasa en realidad aquí va a ser igual al logaritmo neperiano
de 1 más i. Fíjense que apliqué logaritmo neperiano para llegar a esta expresión. ¿Está? Espero que les haya quedado claro esta tasa que está acá, que iguala que logra, que se obtiene capitalizando en forma continua, ¿sí? Igualando con la tasa convertible de interés, ¿sí? Y por ende igualando con la expresión del factor de capitalización con tasa nominal, es una tasa que se conoce como tasa neperiana de interés. Es la tasa que capitaliza en forma continua, ¿sí? Fíjense que acá la capitalización es continua y estoy igualando el monto con tasa de interés nominal, con i. ¿Está? Delta igual al logaritmo neperiano de 1 más i. ¿Se entendió? Veamos los límites de la tasa convertible. Borro esto para que veamos el gráfico. Acá es, fíjense que estoy graficando de vuelta, estoy graficando el límite de J sub m de mi tasa convertible. Tiene un valor exacto cuando m es igual a 1 o es igual a i. A partir de ahí tomo un valor aproximado, porque lo de recién también era un valor aproximado, que se acerca a mi tasa neperiana como valor inferior de la tasa, o sea, el valor menor que puede tomar la tasa convertible. Y de paso, aprovechando esta situación, ¿sí? O sea, en el límite de la tasa convertible, yo puedo encontrar mi tasa instantánea. Recién lo vimos utilizando ese método de desarrollo largo, ¿sí? En el cual llegábamos a una fórmula, me olvidé de decirle que era la fórmula de Lorenz, ¿sí? Usando Lorenz es todo el método largo y que obteníamos, digamos, primero buscando la tasa instantánea y después el monto. También puedo buscarlo en el límite de la tasa convertible, ¿sí? Y ahí obtengo mi tasa instantánea de interés, que es una tasa neperiana, ¿sí? Que va a ser el menor valor que puede tomar mi tasa convertible. ¿Por qué el menor valor? Es la pregunta. Y la respuesta está ahí. ¿Por qué es menor, mejor dicho? Fíjense que es una tasa que, capitalizando en cada instante de tiempo, me tiene que llegar a obtener el mismo valor que obtengo con tasa de interés, con tasa nominal. Necesariamente tiene que ser una tasa menor, porque capitalizando en cada instante va a llegar a ese mismo valor que obtengo capitalizando una sola vez con tasa de interés. Necesariamente tiene que ser una tasa menor. Esta va a acumular intereses, esta tasa, ¿sí? Va a acumular intereses en cada instante de tiempo, va a acumularlo, ¿sí? Esto me da pie para lo que vemos en la próxima diapositiva, que es la vinculación del campo continuo con el campo discreto. Este tema del campo continuo es bastante teórico y a veces les resulta abstracto, ¿sí? Como dijeron, ¿y por qué lo vemos? Porque, como dijeron muchos autores, es la capitalización continua, la capitalización pura, ¿sí? Es la generación de intereses similar al concepto de devengado que ustedes conocen, que se va produciendo en cada instante de tiempo. Y sería muy teórico si nosotros no pudiéramos vincularlo con el campo discreto. Y lo vamos a buscar esa vinculación. Volvemos al temita este. Yo le dije, como vimos recién en el límite de la tasa convertible, que el factor de capitalización con tasa convertible es igual a la delta. A su vez nosotros sabemos qué cosa, que 1 más J sub m sobre m elevado a m es igual a 1 más i. Por lo que yo puedo decir que 1 más i, ya estaba escrito en la diapositiva anterior, pero si lo estamos reiterando, es un valor aproximadamente igual a e a la delta. No es un valor exactamente igual, pero es aproximadamente igual. Con lo cual me queda que delta es igual al logaritmo neperiano de 1 más i. Y con esta expresión yo puedo vincular campo continuo con campo discreto. O sea, puedo obtener mi tasa neperiana, ¿sí? Conociendo i, o puedo, conociendo mi tasa neperiana, obtener el valor de i. ¿Está? Es decir, de una u otra manera yo puedo obtenerlo. Y acá se aclara que siendo delta igual a la tasa neperiana de interés, instantánea de interés. Entonces, ¿cuál es la tasa? Si alguien me dice, ¿cuál es el concepto de tasa neperiana? Es una tasa que, capitalizando en forma continua, me permite obtener el mismo monto o valor final que obtengo capitalizando en forma discreta con tasa nominal de interés, con tasa I. ¿Se entendió?
Ese es el concepto de la tasa neperiana, y en ese concepto, en ese único concepto, está la vinculación entre el campo continuo y el campo discreto. Con esto terminamos de ver todos los puntos que están en la unidad 1. Hemos visto, un poco al modo de síntesis, podemos ver en la próxima diapositiva, sí, hemos desarrollado nada más y nada menos que la génesis del cálculo financiero. Hemos visto, borro acá algunas cositas, ¿sí? Todos los, esto sirve de punto de partida de todos los temas que siguen, ¿sí? ¿Y qué es lo que hemos buscado? ¿Sí? Hemos buscado introducir estos temas que permitan desarrollar los casos prácticos, y ustedes pueden recurrir a la bibliografía para profundizar los mismos. ¿Cuál es la bibliografía? ¿Sí? La bibliografía fundamental es Curso de Matemática Financiera de Mario Gianetti. Acá está una edición, pero hay otras ediciones, no tienen por qué ser esta, hay incluso algunas ediciones más nuevas. Otro texto que pueden recurrir es Cálculo Financiero de Oscar Murión y Trocero. Quizás sea más difícil lectura Murión y Trocero, pero los primeros textos de Murión y Trocero son bastante útiles e interesantes. Matemática Financiera de Fernando Cícero también es muy útil, ¿sí? Y hay un temita que, si quieren recurrir o repasar algunos temas para introducir algunos conceptos, algunos cálculos algunos modelos matemáticos que se le vean dificultosos, como Curso de Álgebra Financiera de Fornés-Rubio. Yo, aparte de esto, voy a hacer dos cosas. Una es subir algunos textos, copia de textos de Murión y Trocero para que lo lean, porque me resulta interesante que lean algunas hojas o textos, y después ver cómo implementamos algún sistema de consulta. Ya voy a anunciar cómo podemos hacer para que puedan realizar algunas consultas. Bueno, espero que les haya sido útil, y nos veremos, ojalá que no sea así, sino en forma presencial, viendo los temas de las unidades siguientes.